Buenos días. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Buenos días. ¿Se oye bien, por favor? Regular. Vamos a ver. Pues lo tengo a tope. ¿Se oye mejor ahora? No se oye, ¿verdad? Sí, pero sigue sin oírse. Sigue sin oírse bien, ¿verdad? ¿Se oye bien? Un poco mejor. Pues tengo a tope el sonido, ¿eh? Tengo a tope el sonido. Espérate. Es que quiero saber si se oye bien, por si no, no me van a oír. Esta está silenciada también, no sé si hay. Bueno, tiene ya silencio. Eh, ¿Se oye ahora? ¿Se oye bien? Perfectamente bien, ¿no? Sí, bien. Bueno, no sé si ya es la hora, falta un minuto. Vamos a esperar un minuto para que se conecten. No sé cuántas personas habrá conectados ahora mismo. Bueno, vamos a empezar. ¿Se oye bien, no? Sí, estoy hablando muy fuerte. No sé si se oirá o no se oirá. Bueno, es el primer día que voy a tener contacto con ustedes. Yo soy el profesor colaborador de Derecho Civil en el máster, en las prácticas del máster de la Abogacía y Procura. Soy Miguel Ángel Martín. En primer lugar, darles la bienvenida en la parte que a mí me compete. ¿eh? Bueno, felicitarles por las pruebas que han hecho hasta ahora en la parte que a mí me corresponde. Creo que lo han hecho bastante bien, con lo cual les deseo y les auguro un buen futuro profesional a los que se dediquen a esta profesión. Y bueno, se me planteó la posibilidad en esta videoconferencia de hablarles de algún tema, ¿no? Se me habló incluso de la audiencia previa, se me habló de algún tema que les podía dar. Y entonces, pensando el tema, yo pensé lo que me gustaría a mí que me hubiesen explicado cuando yo empecé la carrera, cuando acabé la carrera, perdón. Y entonces he pensado en traerles un asunto vivo.
que acaba de terminar, un asunto real, creo que es lo que les puede servir, ¿no? Entonces voy a intentar en esta hora, ver si soy capaz de resumir un procedimiento judicial civil que va a ser como consecuencia de una acción directa de un accidente de tráfico, ¿vale? Que es una cosa muy habitual en un despacho en ejercicio profesional, ¿vale? Con lo cual, les voy a dar una serie de conceptos que al principio se ven como difusos, pero que cuando se empiezan a encajar es un auténtico puzzle, es decir, el puzzle cuadra y se ve perfectamente. La idea mía, ¿cuál es? La idea mía es, aparte de que les explique este procedimiento que va a ser una reclamación de acción directa contra una compañía de un vehículo contrario por un accidente de tráfico donde se han producido daños personales y materiales, pues explicar todo ese recorrido, desde que se produce el accidente hasta que se dicta sentencia, cómo hay que hacerlo para no incurrir en errores que luego no tienen solución ni tienen marcha atrás. Bien, aparte de eso, como ya he visto dos pruebas que han realizado ustedes, creo que es importante empezar por el principio. Y empezar por el principio y es lo que vamos a, y es lo que vamos a hacer en este momento. Eh, Cuando un cliente, algunos, no sé si estarán ejerciendo y algunos lo sabrán ya, pero yo no doy por sentado nada, ¿eh? Yo voy a empezar por como si no lo supiese. La primera es, bueno, la primera entrevista con el cliente, para lo cual hicieron ya una hoja de encargo, ¿verdad? Que es la primera visita que reúnen, que tienen con el cliente, que les cuenta cuál es su problemática y donde yo creo que desde el primer día le deben de decir la verdad. No se captan más clientes porque se les camufla la realidad ni porque se les diga esto está ganado. Eso no es cierto. El tiempo pone a cada uno en su sitio y las realidades son otras. Es mejor decirle a un cliente cuál es la realidad y además dárselo por escrito. Yo cuando hago la hoja de encargo similar a la que ustedes han hecho, que por cierto he aprendido con muchas hojas de encargo que han presentado ustedes, porque hay matices que no siempre se nos ocurre a todo el mundo, ¿no? Bueno, hay matices que me han gustado de los que han presentado. Bueno, pues hay que hacer la hoja de encargo. Y en la hoja de encargo, pues fundamentalmente es decirle, entre otras cosas, la viabilidad del asunto y dárselo por escrito. Mire usted, esto está, yo a veces digo, el asunto está perdido. Y me dicen, oiga, ¿cómo está perdido el asunto y vale ese dinero? Mire usted, el trabajo vale eso. Ahora el asunto está perdido. Ya hay personas que quieren poner un procedimiento para dilatar en el tiempo, para no pagar una cantidad y aguantar en el tiempo. Otras porque, bueno, pues se encabezonan y quieren seguir el asunto hasta el final y ver si lo pueden ganar. Cada uno tiene sus motivos. Lo que sí es cierto es que hay que dejárselo por escrito porque luego la gente tiene muy mala memoria y se le olvida lo que en un primer momento se le explicó. Entonces, dejarlo por escrito todo. Incluso dejar por escrito también el tema económico. Yo les recomiendo que siempre que hagan una hoja de encargo pidan una provisión de fondos, es decir, distribuyan los honorarios en distintas partes, una provisión de fondos de entrada, después, si es un procedimiento ordinario, por ejemplo, a la fase de audiencia previa, cuando se señala en la audiencia previa, otra cantidad de dinero, y cuando se señale para la vista, otra cantidad de dinero, con lo cual tienen el procedimiento finalizado. Y si no les pagan, y si le dejan el asunto sin pagar, le dejarán sin asunto sin pagar una parte, pero el resto lo habrán percibido. Con lo cual es bueno para ustedes porque van recibiendo una cantidad de dinero que ayuda a seguir hacia adelante con el despacho y segundo, evitarán que les impaguen. En cuanto al resto de las hojas de encargo, bueno, pues ya la hicieron ustedes y saben perfectamente hacerla. En ese momento en el que se tiene la primera reunión, bueno, pues hay que pedirle todos los datos por ejemplo, en este caso, pues habría que pedirle todos los datos del siniestro. Oiga usted, por ejemplo, yo tomo unas notas aquí para comentárselo. Unas notas que no es de este asunto, pero es otro asunto que voy a poner. Entonces, lo primero, pues coger en el accidente, cuándo ocurrió el accidente, nombre, apellidos, dirección, quiénes iban en el vehículo, fecha del accidente, la hora del accidente, el lugar del accidente, ciudad del accidente. Luego después, ¿qué es lo que falta? Pues todo lo que, pues mire usted, me falta el atestado de la policía local, la compañía de seguro del contrario, que a la que hay que reclamar, a ver si consigue enterarse cuál es la compañía del seguro. Si ha habido ya tramitador de un siniestro, ¿quién es el tramitador que está llevando el siniestro de la parte contraria? El número de póliza, la matrícula, etcétera. Todos esos datos los tienen que recopilar el primer día, porque eso es información que le va a hacer falta, como ahora veremos después, para redactar la demanda. Son elementos esenciales, con lo cual eso es lo primero que le tienen que poner y poner a trabajar al cliente para que busque toda esa información. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tengan toda esa información, el planteamiento que vamos a hacer es montar una demanda por una reclamación directa contra una compañía de seguros.
Les voy a contar algunas novedades o algunas modificaciones legislativas que probablemente las han estudiado, pero por si acaso yo se las voy a contar. Ustedes saben que hay un Real Decreto Ley, va a ser muy de pasada porque es muy largo, el Real Decreto Ley 6/2023, que son las novedades en procesal civil. Una reforma que ha habido recientemente que hace referencia a todo lo que sería la agilización, concretamente el Real Decreto Ley 6/2023, del 19 de diciembre, hace referencia a este rimbombante título. Medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Residencia en materia de servicio público de la justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, lo que constituye la base legislativa del Plan Justicia 2030, que introduce pues, reformas en el ámbito civil, procesal civil, que entrará en vigor a los 3 meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, este Real Decreto tan rimbombante lo que pretende es agilizar la justicia que tenemos. ¿Por qué? Porque es una justicia donde hay muchísima litigación, hay muchísimos litigios y no hay tantos jueces ni tantos funcionarios. Esto es como un embudo. Van entrando, pero va saliendo pues por el embudo, no pueden salir más. Entonces, los juzgados no pueden reventar, ni los jueces se tienen que llevar trabajo a su casa. Es decir, todo el mundo tiene que hacer su trabajo en un periodo de tiempo. Entonces, faltan jueces y faltan funcionarios. Con lo cual, ¿qué se intenta? Pues en alguna medida, yo lo veo bien, pues reducir esa litigiosidad, como a través de una serie de reformas y medidas procesales. Bueno, pues vamos a ver algunas de esas medidas o reformas procesales. Por ejemplo, una de ellas, eh, tenemos, por ejemplo, lo que se llaman los pleitos testigos, que se incluyen, que venían antes en la jurisdicción contenciosa, lo teníamos ya. Y se traslada también a los pleitos masas. Pleitos testigos hace referencia a que es bien recogido en el artículo 438 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil y hace referencia a aquellos procedimientos que en un determinado juzgado, es decir, a aquellos procedimientos judiciales que siendo idénticos en su petición se tramitan todos ante un mismo juzgado. Es decir, hay 7 procedimientos en un mismo juzgado con un mismo objeto, una misma finalidad, una misma acción de pedir. Entonces el juez ve eso, ¿qué es lo que hace? Suspende todos menos uno. Normalmente cogerá el más antiguo, tramita ese uno y cuando tramite ese uno, según el resultado que se dé, se aplicará al resto de los demás. Lo que no se puede es abrir 6 procedimientos judiciales sobre unos mismos hechos, una identidad de hecho y parte y demás, y tomar decisiones distintas. Entonces, eso es una de las maneras pues, de frenar pues, de 7 pleitos, con solucionar uno, el resto ya se van a solucionar. Eso sería el pleito, lo que se llama el pleito testigo, que ya venía haciéndose en la jurisdicción contenciosa y se aplica ahora con la reforma del 438 en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y los pleitos masa, que son aquellos pleitos donde se producen, bueno, pues, por ejemplo, en el tema de las cláusulas abusivas, se presentan un montón de procedimientos judiciales, ¿qué hace? Pues se hace la misma historia, se paralizan y cuando se solventa o se adopta un criterio en un sentido concreto, pues se adopta para los demás. Es una manera racional de poder solucionar. Este Real Decreto tiene fundamentalmente 2 bloques, está estructurado en 2 bloques, creo que es importante que lo conozcan porque teóricamente ha entrado en vigor el 30 de marzo, pero la última fecha en el 2025. ¿Qué está ocurriendo? Pues que muchas veces los juzgados no están preparados en cuanto a medios materiales, fundamentalmente, para llevar a cabo esta reforma. Por ejemplo, yo le estoy hablando ahora mismo desde Córdoba. Tengan en cuenta también que la ejecución de esta reforma en concreto, en cada región o comunidad autónoma tiene un sistema de gestión distinto. Es decir, salvo la zona Estado que tiene el programa Adriano, que en este caso es el Adriano 2 que se le llama, ¿vale? Que lo traspolan. En cada región, en cada comunidad autónoma, en Cataluña tienen otro distinto, me explico, en Madrid tienen otro, en cada sitio tienen algo diferente. ¿Qué ocurre? Pues que al traspasar todos los datos que estaban imagínense un procedimiento judicial que ahora mismo entra en vigor la reforma. Ese procedimiento judicial hay que volcarlo en el nuevo sistema informático que hay. Al volcarlo, yo lo he vivido en 2 juicios, han tenido que suspender el juicio y hacerlo a la antigua usanza otra vez en ordenador, porque al volcarlo no cuadra, no entran los datos y es un auténtico descontrol. Entonces, hasta que eso vaya ajustando, va a durar y va a dar muchos problemas. Por tanto, ya digo que el primer bloque de esta reforma está fundamentalmente como objetivo tiene adaptar la realidad española al marco tecnológico digital actual, es decir, adaptar lo que tenemos a las tecnologías modernas.
Y el segundo bloque está orientado a esa eficiencia que le llaman procesal, es decir, hacer y garantizar que los procedimientos, bueno, pues sean más ágiles y hacer frente a lo que he dicho antes, esa litigiosidad. Vamos a intentar a ver cómo reducimos esa litigiosidad y esas reformas digitales le sacamos partido. Bien, estas reformas van a aumentar, la idea es que aumenten la agilidad y la celeridad y la eficiencia de los procedimientos, tanto en el orden penal, contencioso administrativo, civil y social. ¿Vale? De contenido más relevante, bueno, pues tenemos, por ejemplo, en el juicio verbal. En el juicio verbal, pues, por ejemplo, se incorporan figuras conocidas, como por ejemplo lo que hemos dicho, perdón, en el juicio verbal no, en el juicio verbal se eleva la cuantía, es decir, ustedes saben que ahora mismo el juicio verbal estaba hasta 6.000 euros, ¿vale? Bueno, pues ahora se eleva a 15.000 euros. ¿Qué ocurre con eso? Pues una razón muy simple. Si todos los procedimientos que antes estaban a partir hasta 6.000 euros, a partir de 6.000 euros iban por los trámites del juicio ordinario, con lo cual había tres fases. Fase de demanda, o sea, alegaciones, demanda, contestación, después fase de audiencia previa y después fase de vista. Al aumentar a 15.000 euros el juicio verbal, ¿qué ocurre? Todo ese tramo de litigiosidad lo pasamos al verbal, con lo cual el verbal, que pasa ahora a tener 15.000 euros, se ahorra una de las fases que antes era del procedimiento ordinario, con lo cual pasamos a demanda, contestación y vista. Nos pasamos todas las fases, con lo cual esa es una de las fundamentalmente de las que hay. En cuanto al recurso de apelación, bueno, pues ya no hay que presentarlo ante el juzgado que dictó la sentencia, ahora directamente se presenta ante la audiencia, ¿vale? Con lo cual nos evitamos todo el trámite o toda la tramitación que el propio juzgado que ha dictado la sentencia tiene que hacer para admitir el recurso o no admitirlo, el recurso de apelación, darle traslado a la otra parte, mandarlo a la audiencia, todo ese trámite no lo quitamos, se pasa directamente a la audiencia. Bien. ¿Qué más? Otra cosa, en el juicio verbal, también, por ejemplo, se introducen ahí también modificaciones en cuanto al tema por ejemplo, aparte de la cuantía, el juicio verbal se le cierra la posibilidad de que pueda ir al recurso de casación civil. Antes podía ir al recurso de casación civil, ahora no puede ir al recurso de casación civil, con lo cual se queda paralizado un procedimiento ahí y lo dejamos. Otro tema, por ejemplo, se aumentan por razón de la materia. Es decir, ahora en el juicio verbal también van a conocer, pues fundamentalmente, de todos los procedimientos o acciones individuales en relación con las condiciones generales de contratación. O sea, todas las acciones individuales relacionadas con las acciones de general de contratación se van a tramitar por los juicios verbales. Segundo, cuando se ejerciten acciones que otorga a la comunidad de propietarios, es decir, a la Ley 49/1960, también van a ir por el trámite del juicio verbal cuando versen exclusivamente sobre reclamación de cantidad, cualquiera que sea la cuantía, ¿vale? También. Y en tercer lugar, todo lo que son las acciones relacionadas con la acción de división de cosa común, que antes se tramitaban por el juicio ordinario, ahora van a ir por el juicio verbal también. Con lo cual, descongestionamos del juicio ordinario, vamos a decir, materias más graves, más importantes, de más trascendencia, y esto lo pasamos al tema. Otro tema son la práctica de diligencias finales. Antes, dicha posibilidad, tras la reforma, se contempla en el 445 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Antes llegaba el juicio verbal y si en un momento determinado había faltado un perito, un testigo, por cualquier cosa, no se podía acordar, como pasaba en un juicio ordinario, bueno, como diligencia final, que se acuerde en un periodo de tanto, que la práctica de tal prueba, y luego después a ustedes se les dará un trámite para conclusiones. Se hacía así, ¿no? Es decir, llega al juicio, es que ha faltado el perito fundamental, no sé qué. Bueno, pues muy bien. Pues que presente el informe pericial por escrito, después se le va a dar un trámite de conclusiones y listo para sentencia. Bueno, pues ahora tenían que suspender porque no cabía la posibilidad de las diligencias finales. Eso estaba solamente para lo ordinario. Ahora, sin embargo, dan la posibilidad de hacer las diligencias finales. Con lo cual, bueno, pues esto es importante porque se le va a dar un periodo de 30 días para que posteriormente puedan presentar o pueda practicarse esas nuevas diligencias que no se habían podido hacer por razones diversas, vamos, pero que en fin se solucionaban. Luego después se modifica también el plazo para la presentación de informes periciales. Es decir, antes
cuando se presentaba una demanda o una contestación y no se había podido disponer del informe pericial correspondiente, bueno, se anunciaba que se aportará a la mayor brevedad posible y en todo caso 5 días antes de la vista, ¿vale? ¿Por qué? Para no crear indefensión a la otra parte, se presentaba. Ahora, ¿qué es lo que han hecho? Pues que ha habido otra modificación, concretamente el 337 del Año de Enjuiciamiento Civil, con lo cual ahora le dan la posibilidad de que lo pueda presentar hasta 30 días después de la presentación de la demanda o de la contestación, 30 días después. Y en algunos casos se establece también una posibilidad de flexibilidad por parte del juez, es decir, se va a quedar a criterio del juez, de manera que si él vea que, pues no sé, que es que el informe pericial ha sido muy complejo, le han aportado a última hora documentos, en fin, que pueda el juez dilatar algún tiempo más ese informe pericial en cuanto al plazo para poder presentarlo. ¿De acuerdo? Bien. Todo esto son unos antecedentes que le estoy dando antes de entrar en el procedimiento, para que sepan un poco cómo vamos. Eh, como saben, la imprudencia, antes existía la imprudencia temeraria, tras la reforma del 2015 tenemos solamente lo que sería una imprudencia menos grave y tenemos una imprudencia grave. ¿De acuerdo? Bien, en función de la diligencia o falta de cuidado debido por parte de la persona que ha causado el accidente para poder hacerlo. Solamente en aquellos casos en que realmente sea de una importancia y una gravedad, esto se va a dejar a criterio del tribunal, del juez instructor, la gravedad o no, para tramitarlo por un procedimiento judicial, penal, o puede ser que si no considera que ha habido una gravedad de tal importancia que lo pueda considerar como infracción grave o menos grave, considere que sea una infracción una infracción leve. A raíz de la reforma del 2015, la Ley Orgánica 1/2015, las infracciones leves se despenalizaron, ¿vale? Con lo cual nos queda la vía civil, que es la que tenemos que utilizar. Y ahí llegamos al lugar en el que estamos hoy, ¿vale? Esto se lo cuento también para que lo sepa. Por lo tanto, a raíz del 2015, imprudencia menos grave, imprudencia grave y la leve queda despenalizada. Y el criterio de si es grave o menos grave, eso es un criterio que lo va a decidir, en todo caso, el juez instructor a la vista de cómo se han desarrollado los hechos y de la gravedad que realmente produzca. Bien, entramos en materia de todo esto, hay que verlo antes de hacer la demanda, para que sepan un poco. ¿Quién tiene derecho a reclamar una indemnización por un accidente de tráfico? Ya estamos en materia civil, ¿eh? ¿Quién tiene derecho a reclamar esa indemnización por un accidente de tráfico? Bueno, en principio hay que decir que toda víctima de un accidente de tráfico tiene derecho a reclamar esa indemnización. Y la indemnización, pues, comprende no solamente los daños físicos o las lesiones, sino también comprende los daños materiales. ¿De acuerdo? Todo eso lo puede reclamar la víctima. Bien. ¿Qué puede ocurrir también? Si la víctima es la culpa, es decir, es la culpable exclusiva del siniestro, que puede ser que sea víctima, pero que sea la culpable del siniestro. En este caso no tendrá derecho a reclamar los daños sufridos. Eso será un tema de materia de prueba, ¿me explico? Se demuestra después. No tendrá derecho a hacerlo. Pero puede ser que el perjudicado tenga parte de culpa y parte de culpa tenga la otra parte. Entonces, ¿qué se produce? Se producirá una minoración de esa indemnización mediante la figura jurídica que se llama la concurrencia de culpa. ¿De acuerdo? Pero en principio tienen derecho todos a reclamar. Bien. Los conductores de los vehículos implicados, imaginaos que hay 5 conductores implicados en el tal. ¿Eso qué pasa? ¿Tienen derecho a reclamar? Pues tienen derecho a reclamar efectivamente todos los vehículos implicados, salvo el conductor que sea culpable en exclusiva de los hechos. ¿De acuerdo? Si hay 4 vehículos, salvo el que sea responsable de los hechos, el resto tienen derecho a reclamar los daños personales y las lesiones que hayan sufrido por estos hechos. ¿Contra quién? Contra la compañía, en este caso, porque estamos en un tema de culpa lata o civil, contra la compañía causante de los hechos. Bueno, y los ocupantes de los vehículos, ¿qué pasa con los ocupantes de los vehículos? ¿Tienen derecho? ¿No? Podríamos preguntar, ¿tienen derecho o no? Vayan con el conductor culpable o vayan con uno que no lo sea culpable. Bueno, pues también tienen derecho a reclamar los ocupantes de los vehículos. Incluso los ocupantes del vehículo del conductor culpable, ¿vale? El que va al lado también tiene derecho. Bien, entonces, antes de reclamar al ocupante del vehículo culpable, bueno, si no llevas, por ejemplo, el cinturón de seguridad puesto o el casco,
pues esa responsabilidad se verá minorada, evidentemente, ¿no? Se deberá presentar también la reclamación contra la aseguradora del vehículo con el que viaja, es decir, el ocupante que vaya con el causante, con el conductor causante, tendrá que mandársela a la compañía del conductor del vehículo causante, ¿vale? El mismo conductor irá en contra de tal. Eso no le va a afectar al conductor, ¿vale? En cuanto a eso. Bien. Tercero, en este caso tendrá que contratar un abogado distinto, puesto que la compañía tiene el suyo, y él, como ocupante del conductor causante de los hechos, tendrá que buscar un abogado para que... Luego otra cosa es que si pide las costas y se las dan, pues podrá reclamar las costas también en este caso. Bien. Otra cosa distinta que podríamos decir que será la excepción en este caso es que se diese el caso de una alcoholemia o se diese el caso de una conducción temeraria o se diese un caso de esta historia. Entonces, en este caso, la circunstancia sería distinta, porque si ese positivo, probablemente el propio instructor lo considerase una imprudencia temeraria, casi con toda seguridad, y los hechos serían diferentes. Eso no quiere decir que las víctimas no tuviesen derecho también a ser indemnizados. ¿Me explico? Pero iría por el tema penal no por el tema civil. Bien, y los peatones y terceros tienen derecho también a reclamar, porque puede ser que en el accidente hubiese alguien en un paso de cebra y el coche ha dado un viraje y se ha llevado para adelante a dos personas en un paso de cebra. ¿Tienen derecho a reclamar esas personas también? Bueno, pues tienen derecho también a reclamar los terceros y los vehículos implicados por los daños sufridos. El culpable del accidente con seguro a todo riesgo, ¿qué pasa con ese? Yo tengo un seguro a todo riesgo y he cometido un accidente. Puedo pedir, en este caso no puede pedir indemnización por el hecho en sí de tener contratado un seguro a todo riesgo, no puede pedirla contra su propia compañía. Otra cosa distinta es que hay seguros por ahí que sí lo recogen. Bueno, pues si lo recogen, es un contrato en definitiva, firmado en tres partes, pero lo habitual, aunque sea a todo riesgo, es que no recoja, aunque sea el culpable. Y los herederos del fallecido, por ejemplo, el perjudicado fallecido, imaginaros que ha habido un accidente y hay fallecido, ¿no? Bueno, pues si fallece, evidentemente, los herederos tendrán que reclamar la indemnización, se personarán como parte perjudicada, tendrán que aportar en el procedimiento o bien el testamento o la declaración de herederos y en base a eso personarse en el procedimiento como herederos de la víctima y, bueno, pues reclamar la acción exactamente igual que en ese sentido. Bien. No obstante, si a lo largo de estos avatares se descubriese que efectivamente había un tema de droga, de haber consumido droga o de alcohol unas cantidades tal, podrán los herederos interponer una querella criminal por una imprudencia grave tal. O sea, eso es la opción que quedaría abierta también como posibilidad de este tema. Bien, vamos a entrar casi en materia. Ya hemos tenido un accidente de tráfico, hay unas víctimas que pueden ser el abanico de personas que les he planteado, y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Contra el conductor causante no nos vamos a dirigir porque es una acción directa. Nos vamos a dirigir contra la compañía de seguros de ese conductor directo. Bien, entonces se llama esa comunicación en la cual le reclamo yo a la compañía del conductor causante, se llama reclamación previa. Esta reclamación previa en accidente de tráfico es necesaria y obligatoria antes de iniciar la vía judicial. De manera que si no se hace, no van a admitir a trámite la demanda. ¿Vale? Bien. Para reclamar la indemnización por los daños personales o por los daños materiales, habrá que presentar lo que se llama la reclamación previa, que es una reclamación extrajudicial a la compañía de seguros del conductor causante. ¿Vale? Bien. ¿Cómo funciona esta reclamación previa? Bueno, esta reclamación previa, en definitiva, lo que consiste es en poner en conocimiento de la compañía del conductor causante los hechos que han ocurrido y solicitarle una indemnización por esos hechos que han ocurrido. Bien, se deberá presentar, ya digo, contra la compañía del conductor culpable, que a veces nuestra propia compañía, la del perjudicado, a veces se encarga de dirigirse directamente contra la compañía contraria. Puede ser que se encargue, pero lo ideal es que el perjudicado, sea quien sea, se dirija contra la compañía contraria. ¿Y qué documentación es la que hay que presentar en esa reclamación previa? Que es donde decimos, aquí estamos,
estos son los daños que se nos han producido y estas son las lesiones que se nos han producido y que las reclamamos. Pues bien, en el artículo 7 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro de Circulación de Vehículos a Motor, que tiene un nombre muy rimbombante, que es la LRCSCVM, así de larga es el título, esta reclamación extrajudicial debe contener lo siguiente. Primero, la identificación y los datos relevantes de quien reclame, perjudicado. Una declaración sobre las circunstancias del hecho. Pues mire usted, los hechos ocurrieron el día tal, a tal hora, en tal sitio, y se expresan las circunstancias detalladas. Testigos estaban fulano, etcétera, etcétera. Identificación del vehículo y del conductor que hubiese intervenido en la producción del mismo. Si se conocen, claro, si te han dejado pérdida de conocimiento, una lesión, tú no puedes saber quién es. Tú luego tendrás que averiguar de la forma que puedas conseguir, por el atestado, por lo que sea, ya veremos después, esos datos y ponérselos en conocimiento a la parte contraria. Y toda, y esto es muy importante, toda la documentación asistencial y médica, así como pericial o de cualquier otro tipo que tengas que permita la cuantificación del daño, ¿vale? Es decir, hay que presentarle a la compañía contraria una foto fija de qué son los hechos que han ocurrido, cómo han ocurrido y cuáles son los perjuicios que se me han ocasionado. Entonces, es importante poder cuantificar esos daños, tanto materiales como las lesiones. En cuanto a los daños materiales, muchas veces hay acuerdo y pacto entre compañías y los daños materiales lo pagan entre ellas y, hombre, cuando la cosa no está muy enconada y no son daños muy graves, y lo solucionan y se queda todo limitado a los daños personales. Pero fundamentalmente todos los datos que hay que darlos. Bien. Teóricamente las partes pueden solicitar, es decir, los perjudicados y las entidades aseguradoras, los atestados a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Digo teóricamente, pero muchas veces se va a pedir el atestado y lo deniega. La propia policía lo deniega y hay que esperar a que la denuncia llegue al juzgado. Entonces, una vez que llega al juzgado, entonces es cuando realmente podemos ver en qué consiste el atentado. Pero teóricamente, de acuerdo con el artículo 7.1 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y tal, y seguro de circulación de vehículos a motor, teóricamente lo tiene que dar la policía, el atestado, o bien a la víctima o a los perjudicados. ¿Qué plazo tiene? Ya hemos hecho la reclamación previa. Ahora caben dos posibilidades, las voy a adelantar. A esa reclamación previa que hemos hecho, que hemos cuantificado, pues debemos cuantificar en la medida de lo posible cuáles son los daños materiales, cuáles son las lesiones que tenemos, si podemos aportar un informe pericial que se suele hacer con un médico de valoración del daño corporal, que es lo ideal en estos casos. Ahora veremos cómo se hace eso un poco. Es decir, los médicos de valoración del daño corporal, en definitiva, son unos médicos especialistas en analizar cuáles son los daños que tiene una persona y en función de los daños que tiene y la parte del cuerpo en el que se ha producido, existe dentro del baremo de la ley del automóvil, que se le llama así, una cuantificación. Por ejemplo, en la mano, falange, falangina, falangeta, no sé qué, vamos, el codo, el tal, te va describiendo todas las partes del cuerpo y dentro de eso te va describiendo cuáles son las posibles lesiones que puede tener. Y dentro de las posibles lesiones que puede tener, la extensión mínima o máxima, es decir, establece unos índices según la gravedad y después hay que tener en cuenta también la edad que tiene y si son las secuelas, la edad que tiene. En fin, se va valorando todo eso. Entonces, es un tema complicado, con lo cual es bueno que un médico de valoración del daño corporal se le aporte toda esa documentación clínica que se tenga de esa persona cuando ya estén consolidadas, claro, si es el día siguiente del accidente, no, pero cuando estén consolidadas se le aporte toda esa información para que ellos hagan un informe pericial que ese mismo lo va a cuantificar y con ese informe nosotros nos podemos dirigir a hacer la reclamación previa. Eso es lo ideal, ¿de acuerdo? Bien, pero esa reclamación previa, ya digo, se presenta ante la compañía aseguradora contraria causante del accidente y tiene 3 meses para contestarnos. Necesariamente tiene 3 meses para contestarnos. ¿Qué puede contestarnos? Lo voy a adelantar y ahora explicaré lo que es cada cosa. Nos puede dar una oferta motivada, que nos va a ofrecer una cantidad de dinero en función de lo que ella entiende que ha ocurrido con sus informes médicos correspondientes, que tiene la obligación de aportarlos. Si no los aporta, no tiene valor. Nos va a dar una oferta de dinero en base a las lesiones que ellos entienden, en base a lo que nosotros le hemos dicho y lo que él ha podido comprobar, que ya digo, tiene que aportar unos informes médicos para justificar eso, puesto que si no, no es válida, nos va a aportar eso. Y nosotros podemos aceptarla o no aceptarla. Podemos aceptarla y seguir para adelante después, eso no implica que no podamos seguir reclamando más, o nos puede dar lo que se llama una respuesta motivada, que es que nos lo deniega y también nos argumenta por qué.
Esas son las opciones que hay. Bueno, ya he dicho que tiene 3 meses para contestar y si en esos 3 meses entiende la compañía del causante del accidente que no tiene datos o elementos suficientes para hacer una oferta motivada o una respuesta motivada, puede a su costa solicitar que se practique una serie de pruebas médicas, ¿vale? Si me dice yo que lo vea el médico, que lo vea un traumatólogo, que lo vea, hace una serie, o un neurólogo, o lo que sea, ¿eh? Entonces va a su costa y puede hacerlo, ¿vale? Eso lo establece también el artículo 7.2 de la Ley de Responsabilidad Civil que hemos dicho de seguro de vehículo de motor. ¿Qué ocurre si pasan los 3 meses y no nos ha contestado, ni ha pedido que se amplíen pruebas, ni pasa nada? Bueno, pues en este caso tendrá que pagar los intereses que correspondan, ¿de acuerdo? Con la ley de contratos seguros, que el interés legal del dinero teóricamente tiene 5 días, si acepta la indemnización, si acepta, tiene perdón, si acepta, nos da una respuesta motivada, una oferta motivada, tiene 5 días a partir de ahí para pagarlo. Si no lo paga, se le pueden reclamar los intereses, que es el interés legal del dinero más el 50% de ese interés legal del dinero. Bien. ¿Cuáles son los requisitos? Que la oferta motivada de indemnización, ¿cuáles son los requisitos para que sea válida? Bueno, esa oferta motivada, es decir, lo que nos ofrece la compañía contraria, contendrá una propuesta de indemnización. Y usted le va a indemnizar en tal cantidad, en la persona, por los daños de la persona y por los bienes, ¿vale? Que se han derivado del siniestro. Pero se indicará de una manera muy detallada y separada tanto lo que se corresponda con los bienes, por estos bienes le pago tanto por esto, por los daños personales, le pago tanto por las lesiones, tanto por esto, tanto por las secuelas, todo detallado, ¿vale? Bien, si no se hace así, no tiene valor. Los daños y perjuicios se calcularán todos ellos de acuerdo con el baremo de la ley del automóvil, que se llama baremo de la ley del automóvil, pero está regulado en el Real Decreto Legislativo 8/2004. Contendrá, además, como he dicho antes, de una manera desglosada y detallada, todos los documentos o informes o cualquier otra documentación de la que disponga para esa valoración de esos daños, incluyendo los informes médicos definitivos, los que haya basado o se haya basado la compañía causante para ofrecer esa indemnización. Todo esto es necesario para que sea válida, si no sería nula. No obstante, si la indemnización, podemos aceptar la indemnización que nos ofrece, pero dejando abierta o dejando constancia de que va a seguir reclamando por el resto, puesto que lo hace, como si lo aceptase a cuenta. ¿De acuerdo? Bien. Si la aseguradora rechaza, tendrá que dar rechazo a los hechos porque diga, mire usted, no está claro que sea mi cliente, sea el causante de esto, mi asegurado, por lo tanto lo rechazo. Entonces, en este caso, dará lo que se llama una respuesta motivada, que es una denegación. Esa tendrá que determinar también los motivos del rechazo, no puede hacerlo así alegremente. Ese motivo de rechazo, bueno, pues porque no esté determinada la responsabilidad, no haya quedado clara, porque no se haya cuantificado el daño por parte de ellos. No obstante, la referencia a los pagos parciales anticipados y demás también lo recogerá, y a mí usted no, pero le he pagado tanto cuanto que se recoja también, y el compromiso también de ellos de que en el momento que se pueda demostrar cualquiera de los elementos que hoy no puede y por eso rechaza la oferta, él se compromete a hacer una oferta motivada. Todo eso lo tiene que detallar para que no cree ni genere indefensión en la parte que está recibiendo y sepa lo que tiene que hacer. Bien, si no está conforme con la respuesta de la aseguradora, en este caso la víctima o cualquiera de los perjudicados, bueno, pues pueden, o bien de acuerdo, es decir, estando de acuerdo, pueden, y a costa del asegurador, pedir informes complementarios. Mire usted, yo le he pedido, le he mandado una información, usted me ha dado una respuesta, una oferta motivada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Bien, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues mire usted, a costa de la aseguradora, vamos a pedir otros informes complementarios. Y entonces se hace también. Cabe también la posibilidad, sin necesidad del acuerdo, de solicitar también una valoración por parte del médico forense, ¿vale? Que también iría a cargo del responsable. También lo puede solicitar en este caso. Todos estos hechos interrumpen el plazo de prescripción, puesto que el plazo para ejercitar la acción por unos hechos, un accidente de tráfico en vía civil, es de un año, por el 1902. Entonces, todos estos hechos es importante, de manera que siempre es bueno poner en la carta que se remita
que, aunque la ley lo dice, la ley de seguridad en el tráfico lo dice, sin embargo es bueno decir que la presente carta tiene como objeto también la interrupción de la prescripción de las acciones correspondientes mientras se tramita la reclamación previa, la oferta motivada o la respuesta motivada en cualquier caso, ¿vale? Para que se interrumpa. Yo he tenido un asunto casi 3 años interrumpiendo la prescripción, porque cada vez que se interrumpe la prescripción el plazo empieza a contar de cero. Otra vez volvemos a empezar. Bien. Bien. Una cosa importante, ¿qué ocurre si recibo una oferta motivada sin informe médico? Imaginaros que manda una oferta motivada a la compañía causante de contraria, pero no manda un informe médico. Bueno, en este caso la oferta motivada no será válido. El artículo 7.3c y 37.3 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículo Motor dejan claro que la oferta motivada no será válida siempre que no se adjunte el informe médico. O sea, que es necesario, si no, el informe no tiene valor ninguno. Y para el caso que os dije antes de que transcurran más de 3 meses desde nuestra reclamación previa sin una causa justificada y no recibimos por parte de la aseguradora ninguna contestación, empezarán a generar los intereses de demora. ¿Cuál es el pago de estos intereses? También es importante conocerlo. Bien, pasados 3 meses del siniestro, del día del siniestro, según el artículo 9, empezarán a pagar los intereses, que ahora veremos lo que es. Y pasados 2 años del siniestro, ese es el artículo 9, lo de los 3 meses. Y el artículo 7.2 habla de los 2 años desde el siniestro. Son 2 fechas importantes. 3 meses de que hago la reclamación previa, artículo 9, y 2 años del siniestro, artículo 7.2. ¿Por qué son importantes? Porque empieza a funcionar los intereses por mora a partir de esas 2 fechas. Entonces, yo hago la reclamación previa, la compañía causante me tiene que contestar. Que no me contesta, empiezo a cobrar a partir de ese momento el interés anual. El interés anual, que es el interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, es decir, si se devenga hoy, el interés es el de hoy, incrementado en el 50%. Los intereses legal del dinero cada año en la ley de presupuesto se va modificando, ¿no? Entonces hay que ver siempre cuál es el interés legal del dinero vigente en ese momento. Bueno, pues ese es el interés que se devenga más el 50% de dicho interés. Transcurridos 2 años, eso ocurre muchas veces en las compañías, que ocurre un siniestro, se hacen los locos y no pagan ni oferta motivada, ni respuesta, ni nada. Pues claro, pasados 2 años, empiezan a aplicar directamente los intereses de demora. El interés de demora viene recogido en el artículo 7.2 y es el 20% del total por el que se condene. Y además lo aplica de oficio el juez, ¿de acuerdo? No tiene vuelta de hoja. Con lo cual, eso es importante que lo sepáis a los efectos. Para concluir, en definitiva, los daños materiales y los daños personales los tiene que pagar la parte contraria, la parte causante del accidente, pero lo que sí es cierto es que la víctima tiene que reclamar a la compañía de seguros contraria, pero cuantificando los daños personales detalladamente y los daños materiales y aportando información médica, hasta tal punto de que si no se hace, la viabilidad posterior en un procedimiento civil de nuestra reclamación puede ser nula. ¿De acuerdo? O sea que es importante hacerlo, que a veces es mejor esperarse un poco, tenemos un plazo de 1 año, hay que gestionar los tiempos. Yo tengo el accidente, esa persona puede, hombre, salvo que sea una cosa muy grave, lo normal es que en un periodo de 1 mes, 2 meses esté recuperada. Recopilar toda la documentación clínica, recopilar los informes periciales, todo, y cuando lo tengamos todo recopilado, bien detallado, con un buen informe de valoración de un médico de daño corporal, mandarlo a la compañía contraria directamente. Y a partir de ahí, con toda esta información, tenemos ya una garantía y le damos una información que la parte nos tiene que contestar. Si no lo hacemos así, la reclamación previa nuestra puede ser un desastre, no viable. Y la parte contraria, pues evidentemente nos tiene que dar una respuesta, una oferta motivada o una respuesta motivada, que es la denegación. Pero nos lo tiene que dar, si es una oferta motivada, nos lo tiene que dar con un informe médico que justifique y respalde cuál es realmente esa indemnización que nos está dando para justificar. ¿Vale? Bueno, ahora pasamos a una parte importante también, que es la elaboración de la demanda. Entonces, cuando se elabora una demanda, la ley de enjuiciamiento civil establece, ya habéis hecho algunas demandas, tenéis que dirigirla, tenéis que montar la demanda, estructurar la demanda. La demanda se empieza fundamentalmente por los hechos, es decir, voy a correr porque me he tragado ya 3/4 de hora, a ver si corro un poquito más.
tenéis que poner, eso va siempre al juzgado. Entonces se dirige al juzgado de primera instancia que corresponda, porque como sabéis, entran todas las demandas en el juzgado decano, el juzgado decano las reparte entre los distintos juzgados de primera instancia que hay y no sabemos a quién le corresponde, por eso se pone al juzgado de primera instancia oportuno corresponde. Ponéis el procurador, don fulanito de copas, procurador de tribunales y de quien sea, según acredito. La reforma de la ley de enjuiciamiento civil nueva también establece 3 formas, que es por poder notarial, por designación a puesta electrónica y únicamente en casos excepcionales, porque no se pueda en presencia ante el propio juzgado. Bien, pues entonces, representación que acredito mediante cualquiera de estas 3 y comparezco y digo que por medio del presente escrito ejercito acción directa contra fulanito de copas por el accidente ocurrido el día tal. Y todo ello en base a los siguientes y ponéis hechos. Primero, el día tal, a tal hora, se produjo un siniestro en una colisión en la calle tal, número tal, entre un fulanito de copas, tal, tal. Segundo, ahora veremos un hecho real. Segundo, como consecuencia del siniestro, mi mandante sufrió unas lesiones de tierra curar, no sé cuánto, no sé qué, y unos daños materiales de tal. La causa del siniestro, ¿cuál fue? Que don fulanito de copa saltó el stop, entonces tropezó, me dio, ¿vale? Vais contando secuencialmente todos los hechos. Todos los documentos que justifiquen cada hecho que ponéis entre paréntesis, se acompaña, o al final del párrafo, se acompaña como documento número 1 lo que queráis, como demostréis, como acreditáis lo que habéis dicho anteriormente. Y así vais detallando todos los hechos. Y después, a los siguientes hechos les son de aplicación los siguientes fundamentos de derecho. Primero, hay algunos, en algunas pruebas que hemos hecho antes, algunos se los saltan un poco. Hay que poner todos los fundamentos: jurisdicción, competencia, procedimiento, postulación, etcétera, etcétera. Acción, es decir, la acción que se ejercita. Todo eso es importante ponerlo. Y luego después el suplico, que el suplico también es muy importante, porque en el suplico concretamos, bueno, y intereses también. En el suplico concretamos fundamentalmente qué es lo que pedimos, es el petitum, y eso es muy importante. Entonces, solicitamos que se dicte una sentencia condenatoria contra el fulanito de copa, en virtud de la cual se le condene al pago de tal cantidad en concepto de los días de las lesiones, todo eso, más los intereses, todo eso hay que plantearlo en ese orden secuencial, y eso es muy importante. Algunos van escribiendo y conforme ponen, según se acredita, que se acompaña, otra ¿vale? Otro dice según un documento número tal que se acompaña según anexo 1, y entonces al final, como un hecho más, se pone anexo de documento, documento 1 tal, documento 2 tal, y se ponen todo al final. Eso como se quiere hacer. Bien, una vez hecho eso, ¿qué ocurre? Nos citan a la famosa audiencia previa, ¿no? En un ordinario. Normalmente cuando pase de 15.000 euros, pues estamos en un ordinario. En la audiencia previa, ¿qué es lo que se trata? Fundamentalmente, ver si hay un acercamiento entre las partes, fundamentalmente, ver si se puede solucionar el procedimiento de alguna manera. Segundo, en ese procedimiento también se va a proponer pruebas. Se van a ver cuáles son fundamentalmente también, cuáles son los elementos de discordancia que hay, los elementos controvertidos que hay entre las partes. Y esa es una parte muy importante porque es un momento de acercamiento entre todos. Entonces, yo os voy a leer uno que es muy sencillo, el que yo hice, por ejemplo, en el asunto que vamos a ver hoy. Primero, nota que presenta el procurador ni a fulanito de copa en representación de un fulanito de copa y tal, para la audiencia previa en el auto del procedimiento ordinario número tal. Entonces, lo primero, para firmar y ratificar nuestro escrito de demanda. Nosotros ratificamos lo que hemos dicho anteriormente. Segunda, en cuanto a la documental aportada por la parte demandada, es decir, por la parte contraria que ya ha aportado con su contestación, y a los efectos del 427.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, manifestar lo siguiente. Y esto es muy importante, porque aquí lo que vamos a valorar nosotros los documentos que ha aportado la otra parte con su demanda, es el momento. Entonces nosotros decimos, esta parte no reconoce el valor probatorio de los documentos tal, en los que nosotros digamos que no reconocemos el valor probatorio. Bien, pero aportados de contrario en la contestación. Punto 1. Punto 2. No obstante, no se impugnan los documentos aportados de adverso en cuanto a su autenticidad y autoría, si bien no se reconoce su contenido y valor probatorio. Este matiz es importante porque si nosotros decimos que muchas veces impugnamos el documento porque no consideramos, no damos valor a su autenticidad y autoría. El 320 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que lo voy a leer muy rápido, dice lo siguiente, y esto hay que verlo. Dice en el párrafo tercero del 320. Cuando de un cotejo o comprobación resulte la autenticidad, hemos dicho que lo impugnamos porque no será auténtico, ¿vale? Bueno, pues dice el 323.
Cuando de un cotejo o comprobación resulte la autenticidad o exactitud de la copia o testimonio impugnado, las costas y gastos de derechos y derechos que origine el cotejo o comprobación serán exclusivamente y a cargo de quien hubiese formulado la impugnación. Y además, si a juicio del tribunal la impugnación se hubiese sido temeraria, porque a veces los abogados nos vamos de largo y decimos, vaya, pues he hecho patadas, impugno todo. Bueno, pues en este caso podrá imponer además una multa de 120 a 600 euros. ¿Veis lo importante que es decir, yo no le di valor no a su autenticidad, sino que no le di valor a su contenido y valor probatorio, que es distinto, con lo cual no estoy impugnando y no me arriesgo a que me impongan las costas y todos los gastos que genere desplazarse el secretario jurídico, el letrado del Ministerio de Justicia, al lugar donde estén los documentos, la comprobación, eso es peligroso. Entonces, yo no le di valor probatorio y con eso es más que suficiente. Bien. Tercero, hay que entrar a determinar cuáles son los hechos controvertidos, es decir, ¿por qué no estamos peleando en definitiva en este procedimiento? ¿Cuál es la causa, no? Bueno, pues en este caso establecemos como hechos controvertidos de conformidad con lo establecido en el artículo 428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y además al existir una total discrepancia entre las partes, que son los fijados en cada una de las partes en su escrito de demanda y contestación, los siguientes. Y que son los siguientes. Entonces yo ahí digo cuáles son los hechos que yo considero. Y digo, primero, yo voy de perjudicado, ¿no? En este caso. Y digo, si las lesiones que presenta don fulanito de Copas, que es mi cliente, son consecuencia directa del accidente de tráfico ocurrido el día tal. Esto mismo lo utilizo, por ejemplo, en la proposición de pruebas en los contenciosos administrativos. Es el mismo criterio, ¿vale? Entonces yo digo, si realmente esas lesiones que presenta don fulanito de Copas son consecuencia del accidente. Es muy importante, porque si no es consecuencia del accidente, por el 1902 no estamos hablando de nada, ¿no? Segundo, si las intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido don fulanito de Copa son consecuencia del accidente, porque ha tenido varias intervenciones quirúrgicas. ¿Son consecuencia del accidente o es que él tenía de chico una lesión y ahora ha aprovechado para operarse? O sea, habrá que verlo también. Tercero, si las secuelas que presenta la víctima son consecuencia de dicho accidente. Cuarto, si la crisis de epilepsia que padece don fulanito de Copa tiene relación directa, porque en este caso se produjo una crisis de epilepsia que parece ser que tuvo de pequeño un pequeño, pero no sabemos si es consecuencia del accidente, se la Bien. Quinto, valor probatorio de los informes de investigación aportados por la parte demandada, porque aportó unos informes periciales donde se veía a mi cliente en un acto, interviniendo allí en el acto y consideraban que por intervenir en ese acto estaba sano, estaba curado ya, ¿vale? Y aportó unos informes periciales. Sexto, valor probatorio de los informes periciales aportados por ambas partes, puesto que con la demanda aportamos un informe pericial, que fue el mismo no el mismo, el contenido fue el que se le aportó a la reclamación previa y el informe se aportó con la demanda. Y la otra parte aporta otro informe, que es lo normal. Uno aporta un informe y otro aporta otro informe. Bien. Por tanto, de conformidad con el artículo 429, solicitar también el recibimiento a prueba. Ahí queda la audiencia previa. Y ahora, prueba de que intenta valerse esta parte para el acto del juicio oral. Lo normal es primero documental preconstituida, con nuestro escrito de demanda que damos por reproducida, que es la que hemos planteado con la escrito de demanda. La pericial, en este caso a practicar por el doctor don fulano de Copa, autor del informe acompañado por esta parte con su escrito de demanda como documento número tal, el cual, esto es importante pedirlo, deberá ser citado al acto del juicio por conducto judicial en la calle fulanita de Copas, que es donde vive clínica tal. Y la cuarta, participación en los interrogatorios que se practiquen. Y ahí quedaría fundamentalmente la audiencia previa. Ahí el juez, a la vista de la prueba que presente cada parte, se le dará traslado a la otra parte para que critique la prueba, si la acepta, si considera que se debe admitir, si no es admisible, etcétera, ¿vale? Eso fundamentalmente. El juez resuelve sobre las pruebas que han propuesto, si considera que son pruebas coherentes, necesarias y acordes con los hechos que han ocurrido, porque a lo mejor se pueden presentar pruebas que no son necesarias y dilatan. Entonces, lo que si estamos hablando de que queremos correr, pues no puede ser. Bien. Bien, luego después, la Ley 35/2015 de 22 de septiembre de reforma del sistema de valoración de daños personales causados a las personas en accidentes de circulación, el famoso baremo de la ley de automóviles, ¿vale? En definitiva. Aquí se dilucidaba en el procedimiento el accidente que había ocurrido tal y se establecían que ahora veremos unas secuelas, unos daños y unos días de rehabilitación. Bueno, ¿qué se puede cobrar? Os cuento una parte porque el baremo es muy largo, pero ¿qué se puede cobrar por cada día de rehabilitación por accidente de tráfico? ¿Vale? ¿Qué se puede cobrar? Bueno, esta ley 35/2015, que es la de valoración de daños corporales en accidentes de circulación, diferencia entre lo que se llama un perjuicio personal básico y un perjuicio personal particular, que son los días que esa persona tarda en curar.
le pone un título a cada día, ¿no? Entonces, el perjuicio personal básico, bueno, pues este se produce cuando el accidente provoca unos daños en la víctima, pero estos no limitan especialmente a esa persona en sus actividades cotidianas, es decir, que puede realizar a lo mejor ir al trabajo o ir a otro sitio, no lo limita, pero no se encuentra bien. Entonces, es el perjuicio personal básico. Y el perjuicio personal particular, que son cuando los daños que tiene la víctima le impidan o le dificulten el desarrollo de sus actividades diarias básicas. Por ejemplo, trabajar, asearse o ciertas actividades, como por ejemplo la práctica del deporte, ¿vale? La ley se refiere como perjuicio personal precisamente por la pérdida de calidad de vida, ¿de acuerdo? Es decir, joder, estoy fastidiado y llevo ya así no sé cuánto tiempo, ese es el perjuicio. Entonces, dentro del perjuicio personal particular, lo digo esto porque esto hay que detallarlo, después vamos a una demanda. Hay 3 grados en el perjuicio personal particular. El muy grave, donde el lesionado no puede realizar casi ninguna de las actividades esenciales de la vida ordinaria, por ejemplo, cuando está ingresado en la UCI, ¿eh? Es el perjuicio personal muy grave. El grave, cuando puede realizar una parte importante de sus actividades esenciales de la vida, una parte importante, pero no todas. Por ejemplo, durante la estancia hospitalaria del lesionado. Puede estar, hacer actividades, algunas, pero no todas, pero está en el hospital, no puede salir. Y luego tenemos el moderado, cuando puede llevar a cabo una parte importante de sus actividades, las puede realizar, ¿vale? Aunque de forma temporal. Bueno, según el grado que se califique, se le da un precio distinto, ¿no? Cada día tiene un valor, que hay que cuantificarlo a la hora de explicarlo. Bien, ese valor cada día, cada año, con la ley de presupuesto se va modificando, ¿no? Y va cambiando el valor del día. Por ejemplo, este año, en el año 24, la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones establece las siguientes tablas. Perjuicio personal básico por cada día son 37,06 euros. Por cada día de personal particular moderado, 64,25. Por cada día de perjuicio personal particular grave, que era la UBI, 92,66. Y por cada el hospital. Y por cada perjuicio personal particular muy grave, 123,55. Todos esos asuntos tienen que ir sumando a la hora de presentar la reclamación. Entonces, el propio médico de valoración nos dirá, bueno, pues este señor ha tenido todos estos días, por lo tanto son cantidades que hay que reclamar. Y ya pasamos directamente a la demanda, a ver si soy capaz de terminarla. La demanda, ya dije, se presentaba tal, es una demanda de juicio ordinario, donde reclamamos 131.139,76 euros contra la compañía de seguro X, con domicilio social. Normalmente se pone el domicilio social que tiene, aunque luego después la demanda se pone en el domicilio del perjudicado, ¿de acuerdo? Si se ha producido ¿qué le digo yo? En Sevilla, pues se pone la demanda en Sevilla, aunque se cita en la sede social que la tenga en Madrid, ¿vale? Bien. En los hechos, ¿qué hice yo primero en la demanda? Bueno, pues puse hechos. Primero, accidente de circulación, y puse nombre y apellido de la víctima. Pues don fulanito de Copa, MIF, tal, edad del momento del accidente, tantos años, fecha de nacimiento, tanto. Todos estos son datos importantes para el baremo. Después, sexo, dirección donde vive, datos del vehículo accidentado, modelo, vehículo tal, matrícula, tipo de vehículo, turismo, seguro obligatorio, sí, ITV, correcta, si hay seguro tal, es importante porque a lo mejor la ITV no la tiene pasada. O sea, todo eso es importante. Datos del presunto culpable, nombre, apellido, fecha de nacimiento, edad. O sea, identifico por bloques todos los datos para facilitarle al juez que conozca toda esta información que es importante, ¿de acuerdo? Y pueda después ver si es cierto lo que estoy diciendo o no. Bien, y luego ya pasamos directamente a describir. Entonces yo digo, por ejemplo, el día que se produjo el siniestro, nuestro mandante, don fulanito de Copa, circulaba por una carretera ascendente, carretera convencional de calzada única, desde el aeropuerto, y voy describiendo. ¿De dónde saco yo toda esta descripción? La saco del atestado, ¿de acuerdo? Del propio atestado de la Guardia Civil, que conseguí pedirlo, y entonces a partir de ahí pongo eso. ¿Por qué? Porque esos hechos los aporto con la propia demanda, con lo cual es un informe de una autoridad pública. No vincula al juez, pero no es lo mismo que lo diga yo de motu propio, sino que lo digo en base a un informe de un atestado, con lo cual es importante. Y además, al final decir, como lo pongo aquí, bueno, aparte de eso pongo que no presentaba síntomas de consumo de alcohol y tal, y se acompaña como documento número 1, informe del atestado de la Guardia Civil de tal sitio, de la agrupación de tráfico, se aporta tal. Ahí está el informe, con lo cual ya un dato objetivo. Segundo concepto, lesiones personales. Entonces, el íter desde el accidente, es decir, el camino que ha recorrido la víctima desde que se produjo el accidente al día de la fecha de la demanda es el siguiente. Y pongo, y voy recogiendo
toda la información clínica que el cliente me ha traído, desde que os ocurrió el accidente hasta que pongo la demanda. Más yo le digo siempre, ordénenlo, hagan un cuaderno, anilla, lo que usted quiera, ordénemelo, ponga 1, 2, 3, 4, porque es cronológico lo que hay que presentar. Entonces se pone, por ejemplo, el 28 del 12 se produce el accidente, se acompaña como documento número tal, carátula de la licencia judicial seguida ante el juego de instrucción número tal, procedimiento tal, ¿vale? Segundo, con fecha tal, consecuencia del accidente, es atendido en urgencia del hospital universitario tal sitio, se acompaña como documento número 3, tal. Igualmente, se acompaña parte de baja médica del médico de la Seguridad Social, documento número 4, y lo voy acompañando todo para que se vea el camino que hay. Con fecha tal, consecuencia de un empeoramiento, pues vuelve a ingresar este hombre en urgencia de tal. Con fecha tal, acude al médico especialista de espalda, don fulanito de copas, doctor tal, que le prescribe una resonancia de la columna. Con fecha tal se llevó a cabo una resonancia en el Hospital San Juan de Dios acompañado como documento número tal. Con fecha tal se produce la visita al médico rehabilitador del Departamento San Juan de Dios, tal, tal, tal. Con fecha tal, y así voy detallando todas las circunstancias médicas y clínicas de esta persona para que se vea cuál ha sido la peregrinación por la que este hombre ha tenido que pasar como consecuencia del accidente, para que se compruebe, ¿vale? Todos los médicos especialistas, fue un tema muy largo. Bien, el último que pongo dice, a partir de este momento, todas las intervenciones sanitarias que se le ha efectuado a nuestro mandante están recogidas en el informe médico que os decía yo antes, que se acompaña como documento número 16, por el que el perito doctor don fulanito de Copa, especialista en medicina del trabajo y máster en valoración de daños personales e incapacidades laborales, se recogen íntegramente todos los padecimientos que tiene nuestro mandante y la singladura posterior en el proceso curativo del señor fulano de Copa. Es decir, él recoge todo lo que le han aportado, lo va detallando y va diciendo todas las consecuencias que tiene. Relación de los daños materiales producidos, en este caso lo que lo adelantaba, pues bueno, por parte de la compañía aseguradora del vehículo de nuestro mandante, se le han abonado al tenerlo a todo riesgo todos los daños causados consecuencia del accidente. Por tanto, nuestra propia compañía se lo ha pagado a nuestro cliente, ¿de acuerdo? En este caso. Por lo tanto, no tenemos nada que ver. Valoración económica de las lesiones, aquí es donde empieza ya el tinglado. Dice que en atención, ya entramos ya a la edad del perjudicado, que tenía 52 años, que hay que ver los años que tenía en el momento del accidente, al periodo de sanidad, a las secuelas padecidas y aplicando los factores de corrección correspondientes que vienen en el baremo, la valoración económica de las lesiones realizadas por esta parte es la siguiente. Bien, siguiendo el informe del médico especialista, y os basáis en el informe que os va a hacer vuestro médico especialista de valoración, lo vais siguiendo para valorarlo. Don fulanito de Copas, que se aporta como documento número 17 de la presente demanda, y como conclusiones médico-legales, que lo establece al final del informe, el tiempo total de curación ha sido de 428 días de incapacidad temporal por las lesiones producidas. Eso no os preocupéis que lo va a dar hecho el médico de valoración del daño, lo va a dar detallado todo, ¿vale? Lo que tenéis que poner son los conceptos, vosotros, eso sí, hacer el esquema. Conforme a la ley 35/2015, que es el baremo que os he dicho, y el nuevo baremo, porque son actualizaciones económicas, como acabo de leer ahora, y teniendo en cuenta las conclusiones médico-legales a las que llega el propio perito del médico legal, debemos distinguir, primero, indemnización por prejuicio personal, lo que os acabo de leer hace un ratito. Lesiones temporales, 425 días de prejuicio personal moderado, y le pongo yo entre paréntesis los artículos que lo recogen, artículos 137, 138, tabla 3b, porque vienen artículos dentro del baremo y luego dentro del baremo hay varias tablas. O sea, pero eso lo detalla también el médico que lo haga, ¿vale? Que no hago bien. Ley 35 horas a razón de 52 euros día, en este caso ahora más baratas, salen 22.100 euros, ¿de acuerdo? Esto es como el 1, 2, 3, tanto por total, tanto. Indemnización por prejuicio moral, que es por la pérdida de calidad de vida valorada por el perito, no hace la valoración el propio perito como moderado en grado medio, artículos 107 a 109 en la tabla 2b. El lesionado ha perdido la posibilidad de llevar a cabo actividades específicas que tienen especial trascendencia en su desarrollo personal. Está limitado de forma parcial en la actividad laboral y profesional que venía ejerciendo. En este caso, se barema una horquilla entre 10 a 50.000. Los perjuicios que tiene, lo establece el baremo. Bueno, pues el perito, entre 10 y 50, establece 25.000. Este hombre era un funcionario que por enfermedad estaba jubilado, pero después tenía una actividad como autónomo. A raíz del siniestro ya no puede hacer la actividad como autónomo. Bueno, pues ese es el perjuicio moral que se le ha producido, y hay que valorarlo también. Entonces, dentro de la horquilla que el baremo establece entre 10 y 50, el perito considera 25.000. ¿Vale? Luego, indemnización por prejuicio personal particular por intervenciones quirúrgicas, artículo 140 de la ley 35/2015.
Bueno, pues nuestro mandante ha sido intervenido, según un informe pericial, de una disectomía L4, L5 derecha, grupo tal, se valora en 1.150. Valora la intervención en una cantidad de dinero. Descompresión más artrodesis L4, L5, grupo se valora en tanto dinero. Eso lo va a dar hecho el perito, que es el que conoce el tal. Indemnización por secuela. En la secuela hay que ver la edad del paciente. No es lo mismo, cuanto más joven es un paciente, más cara es la secuela. Cuanto una persona es más mayor, más barata es. Al señor González le han quedado las secuelas que se relacionan al informe pericial acompañado a la demanda y que, según baremos de la Ley 35/2015, el perito puntúe y relaciona del siguiente modo. Cuadro clínico derivado de una hernia discal entre la horquilla de 1 a 15 le da 7. Material de osteosintesis en columna vertebral entre 5 y 15 le da 7. Epilepsia con trastornos de la conciencia parcial compleja. Yo eso lo comprobé en mi despacho, que le di un ataque. O sea, que eso yo no podía ir de testigo, pero lo viví en cuerpo en directo, vamos. Difícilmente controlada con crisis de más de 3 años. Bueno, pues entre 35 y 54 le dio 35 puntos. Un perjuicio estético ligero, porque le hizo una cicatriz entre 1 y 6, pues le da 4 puntos. Es decir, por muy feo que sea una persona, el derecho a la belleza dice la jurisprudencia que lo tiene cada cual. Entonces, si yo soy feísimo, pero me han hecho una cicatriz, seré feísimo con una cicatriz que antes no la tenía. Luego soy más feo que antes. Eso tiene que pagarlo la parte contraria. Eso dice la jurisprudencia. El derecho a la belleza lo tiene todo el mundo, ¿vale? Pues 4 puntos. Para el cálculo de las secuelas funcionales, aplicando la fórmula Balzac, que es una técnica que se puntuaría conforme al informe médico en 44 puntos, a los que, aplicando la tabla 2A, el perjuicio estético puntuado en 4 puntos se valora entre 1.153,24 euros. Total indemnización, sumando todas las partidas que hemos visto, 130.789,76. Aquí no os preocupéis mucho por los informes periciales, porque esto lo va a dar el médico de valoración del daño. Vosotros con el tiempo llegaréis más o menos a saber interpretar el baremo de la ley del automóvil. Tenéis que estar al día en las actualizaciones que hagan cada año para poner una demanda, que no metáis la pata, ¿vale? En cuanto a la cuantía, pero os lo va a dar los puntos, os lo va a dar el perito que haga el informe de valoración del daño corporal. Bien, por tanto, estos son todos los informes. ¿Qué otros gastos están ocasionados como consecuencia del accidente? Pues tenéis que aportar por aquello de la restitution integrum, es decir, usted me ha causado un daño, usted me tiene que indemnizar con todos los perjuicios que me ha causado. ¿Qué más daños han producido? Bueno, pues habrán que añadirse los gastos de transporte que ha tenido mi mandante para asistir no podía conducir, a las visitas médicas, rehabilitación, farmacia, total, ascendía, según ticket justificado y factura, a 350 euros, que se acreditan con el documento número 7 que se aporta. Reclamación extrajudicial, ¿os acordáis de la reclamación previa, no? ¿Qué es esa? Pues decimos, se han intentado agotar las vías extrajudiciales de resolución amistosa de la controversia, habiendo dirigido esta parte a la compañía aseguradora demandada la correspondiente reclamación extrajudicial de conformidad con el artículo 7, en fin, etcétera, etcétera. En tal sentido, hemos manifestado anteriormente, se han efectuado las siguientes comunicaciones a la compañía tal de seguros demandada, y le ponemos previo. El accidente ocurrió el 28 de diciembre de 2016. El 27 de julio, a través de la Correduría de Seguros tal, se presentó carta para su remisión a la compañía contraria para De igual forma, se solicitaba que emitiesen la correspondiente oferta motivada. Se acompaña como documento número 18 la citada carta, es decir, lo que hemos hecho nosotros, ¿vale? El 27 de noviembre, a través de correo electrónico del letrado actuante, se recibe correo electrónico de la compañía contraria acompañando una respuesta motivada, es decir, que no lo deniega, ¿vale? Respecto a nuestro mandante. En dicho correo nos queda que no pueden, os acordáis que decía, no pueden realizar una oferta de indemnización porque no se ha podido cuantificar el daño, no podían cuantificar el daño. Y acto seguido nos solicita que se les remita toda la documentación clínica que tengamos para poder ellos llegar a una conclusión. Se interrumpe nuevamente la prescripción, ¿vale? Y se acompaña el correo tal, con fecha tal, y así vamos aportando todo un montón de documentación que hemos ido con respecto de esto. En todas las reclamaciones que hemos hecho o toda la documentación que hemos aportado, siempre hemos puesto que se interrumpa la prescripción, ¿vale? Para que no tengamos problemas porque es un año. Bien. Finalmente, con fecha 9 de enero, se contesta por la compañía contraria emitiendo respuesta motivada, es decir, que no nos da nada, con el resultado que abre en el documento 26, en el que se acompaña la presente demanda. Por tanto, los correos electrónicos intentan solucionar de forma amistosa, han resultado totalmente infructuosos. Bien. ¿Qué acción se ejercita? Séptimo, en la demanda. Se ejercitan conjuntamente dos acciones. Primera, la acción de responsabilidad extracontractual,
que está recogida en el artículo 1902 del Código Civil, que establece, como sabéis todos, que el que por acción o omisión causa un daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño. Acción prevista en el artículo 1 del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro de Circulación de Vehículos Motor establece que el conductor del vehículo a motor es responsable en virtud del riesgo creado por la conducción de los daños causados a las personas con motivo de la circulación. Esa es la acción que nosotros vamos a ejercitar, ¿de acuerdo? Bien. Fundamento de derecho. Jurisdicción y competencia. Se pone el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 45 de la Ley de enjuiciamiento civil, siendo competente el juzgado al que me dirijo por pertenecer al partido judicial en el que causaron los daños de conformidad con el 59.1.9 de la Ley de enjuiciamiento civil. ¿De acuerdo? Tanto nos dirigimos al juzgado de Córdoba, que fue en este caso. Legitimación activa y pasiva. Pues las partes están legitimadas en el presente procedimiento atendiendo al artículo 6 y 7 de la Ley de enjuiciamiento civil. Y teniendo mi representada acción directa contra la compañía aseguradora demandada en aplicación del artículo 7 del Real Decreto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Circulación y Seguridad, ¿vale? Acción directa. Representación y defensa. Bueno, pues la parte demandada se formula, la presente demanda se formula por medio del procurador habilitado y bajo la defensa del letrado, atendiendo los artículos 23 y 31 de la Ley de enjuiciamiento civil. Cuantía. Se fija la cuantía del presente procedimiento en la cantidad de 131.139 según la regla de los artículos 251 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento civil. Procedimiento. El artículo 249, que dispone, en aquel momento, dispone que se dirán en juicio las demandas cuyo objeto no esté entre los comprendidos de los artículos 249 y 201 y 51, cuya cuantía exceda de 6.000. Ya sabéis que a raíz del decreto ley del 2023 hemos subido a 15.000 euros, ¿de acuerdo? Entonces, en aquel entonces era esa la cuantía. Y en cuanto al fondo del asunto, que es el punto sexto del fundamento de derecho, decimos que conforme al artículo 1902 del Código Civil, el conductor causante del accidente que resulte civilmente responsable, ya sea por acción o por omisión, causando daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño. Bien, aquí yo establezco un poco de jurisprudencia en el sentido de lo que es la responsabilidad, lo que es la creación del riesgo en un accidente de tráfico, que es bueno establecerlo, incluso si tenéis jurisprudencia por la creación del riesgo. Bueno, pues hay jurisprudencia en ese sentido que es importante tenerla, además que lo viene también en el artículo 1 del párrafo 1 del texto refundido que acabamos de la Ley de Circulación y Seguridad de Vehículos Motor. Después, que para llevar a cabo el cálculo de las indemnizaciones, es de aplicación la Ley 35/2015 de 22 de septiembre, que es la Ley del Baremo de Circulación de Vehículos a Motor, también se recogen, y en concreto los artículos, y cito todos los artículos que el médico de la Relación ha citado para justificar los daños que se reclaman, ¿vale? En cuanto a los intereses, del punto 7 del fundamento de derecho, intereses del artículo 20, pues digo que el artículo 7.2 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro de Circulación de Vehículo Motor establece que transcurrido el plazo de los 3 meses y tal, lo que os expliqué antes, ¿no? Transcurridos 3 meses incurrirán en los intereses legales, incrementando un 50%, y que pasados los 2 años desde la producción del siniestro, si la compañía no ha depositado en la cuenta de consignación del juego la cantidad, pues generará, y además directamente por el juez, por aplicación directa por el juez, un interés legal de un 20% de los intereses. Y luego las costas, bueno, pues por el artículo 394.2, pues decimos en el punto 8 que serán impuestas a la parte demandada. Bien, al final decimos que suplico al juzgado, tenga presentado este escrito junto a las copias de documentos que se acompañan, tenga por formulada demanda, y tenemos que explicar lo que estamos pidiendo, demanda de juicio ordinario en reclamación de la cantidad de 131.139,76 euros contra la compañía de seguros Fulanita de Copa, y previo a los trámites legales, que se sobreentiende que es la contestación, la audiencia previa, etcétera, etcétera, se sirva en su día dictar sentencia estimando íntegramente las pretensiones de esta parte y condenando a la demandada a abonar la cantidad de 131.139,76 euros más los intereses legales previstos en el artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro con empresa en concesión de las costas a la parte adversa. Que no se olvide poner en el artículo 20 las condenas, ¿vale? Del 20% del artículo 20. Bien. Otro sí digo que esta parte de justicia de pido se compromete a, bueno, su voluntad de subsanar cualquier deficiencia de acuerdo con el artículo 231 que se produce.
Entonces, a la vista de eso, la parte contestó a la demanda, en la contestación a la demanda se opuso totalmente, decía que los hechos no eran, decía que nuestro mandante en alguna medida fingía, que no tenía tantas lesiones como las que decía, y entonces aportaba los informes periciales que os he dicho, un detective, donde lo grabaron, pero claro, eh, fueron dos grabaciones en un periodo de 28 días, con lo cual aquello no era significativo, me explico, porque tampoco se le veía subiendo una caja a un coche, pero una caja de cartón, tampoco era algo significativo. Entonces, bueno, pues no tuvo una gran trascendencia ese informe pericial y la discusión y el enfrentamiento fue realmente en cuanto a la parte médica. Lo voy a resumir mucho, pero la parte médica nosotros establecíamos una serie de circunstancias y ellos decían que no, porque se establecían unos periodos de ventana, es decir, desde que se produce la sanación de las lesiones hasta que se le da la alta médica, hay un periodo que se llama periodo de ventana. Entonces, insistió mucho la parte contraria, primero en aminorar la cuantificación de las lesiones que había hecho nuestro perito. O sea, fue detrás del informe pericial de nuestro perito, fue intentando, destrozando la argumentación, que es lo que debe de hacer, por supuesto, por otro lado, destrozando la argumentación, con lo cual cambiaba totalmente la cuantificación de las lesiones, cambiaba fundamentalmente la fundamentación de la etiología de las lesiones y de la gravedad de las lesiones, con lo cual iba reduciendo, con lo cual él ofrecía que nos diesen de los 131 que nosotros aportábamos, que nos diesen 18.000 euros, ¿vale? Con eso entendía que era suficiente, ¿vale? Eso es muy típico aquí, ¿vale? Nosotros habíamos aportado una serie de informes, ellos aportaban otra serie de informes donde, bueno, pues negaban una serie de cosas. En concreto, no daban 10.910 por prejuicio básico, prejuicio psicológico 8.000, en fin, bajaba muchísimo, muchísimo, muchísimo la historia. Bien, ¿qué ocurre con esto? Pues llegamos al acto del juicio oral. En el acto del juicio oral, ¿qué ocurre? Pues, lógicamente, primero se le toma declaración a las partes, ¿vale? Los cuales, bueno, pues se interroga, porque previamente hemos dicho interrogatorio de partes, que muchas veces hay que decirlo. En la prueba también, yo a veces no me interesa que declare la parte contraria, lo que se llama interrogatorio de partes. ¿Por qué no me interesa? Porque probablemente se preparan toda la prueba en base a cuando llegue el momento. Si yo digo interrogatorio de partes, yo cuando llegue el acto del juicio puedo decir que renuncio a la prueba. Y si se han preparado, esto es una trampilla, si se han preparado ya toda la prueba basada en la declaración de cuando le pregunten a su propio cliente, pues al yo renunciar a la prueba, él no puede repreguntar. ¿Me explico? Se queda sin prueba con parte de su cliente, con lo cual no puede, si no tiene otras pruebas, se quedará como en este caso, se quedó solamente con su perito. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a las preguntas que se le hacen al perito de cada parte, tú tienes que ir siguiendo el orden cronológico en las preguntas que le hagas a lo que él ha afirmado. Entonces, mire usted, para interesarme primero, por segundo, para que me determine cuáles son, si las secuelas son el origen directo de las lesiones que este hombre tuvo en el accidente de tráfico. Segundo, si esas lesiones tienen una incidencia directa por la etiología en que se produjo el accidente. Tercero, si las intervenciones que se han producido consecuencias. O sea, doy preguntando paso a paso todo lo que él ha dicho en su informe, ¿vale? Y pidiéndole aclaración de todas aquellas circunstancias que en un momento determinado puedan tener dudas. La parte contraria hará lo mismo, pero así en su contrario. Intentará desvirtuar y decir, no es más cierto que usted dice esto, pero sin embargo buscará las contradicciones que puedan existir a la hora de hacerlo. Bueno, ahí los peritos, a veces incluso se puede pedir sobre la marcha, se puede intentar un careo entre peritos, ¿vale? Igual que hay un careo entre testigos, pedir que a la vista de las contradicciones está un careo entre testigos. Entonces, se plantea una cuestión, que exista controversia, y se pone a ellos a debatir entre ellos. Evidentemente, dice la ley, guardando el orden, el respeto y la consideración debida entre las partes. Es decir, no se puede decir, tú eres tonto, eso que estás diciendo no tiene sentido, sino dentro de un debate científico, ¿no? Entonces, a la vista de eso, el juez puede intervenir en cualquier momento, para preguntar o aclarar. De hecho, en este caso, la jueza intervino muchas veces porque le quedaban dudas. Entonces, al final, de toda esta historia, intervinieron los peritos, intervinieron las partes, y luego después la jueza consideró que no nos dio la razón a ninguno, sino que no dejó 18, sino que dio una cantidad mucho más importante, pero quitó los periodos de ventana, es decir, restó los periodos en que esa persona ya se acreditaba por los informes que había obtenido la sanidad, es decir, que estaba curado, estaba estabilizado,
pero no había obtenido la baja médica. Es decir, la baja médica se dio posteriormente. Y dice, bueno, si de tal fecha ya está estabilizada la lesión, yo no tengo por qué pagarle, dijo la jueza, no tengo que considerar estos días como día de baja y darse. Entonces nos retiró esa información. Nosotros la información la pedimos en base al informe que nos había dado nuestro perito, ¿no? Pues ese periodo, entonces lo reclamamos. La jueza consideró que no, pero sí condenó por una acción directa. No se recurrió a la sentencia, con lo cual, bueno, pues. Bueno, y eso ha sido. Si me queréis hacer alguna pregunta, no sé si me he pasado un poquito, pero bueno, si me queréis hacer alguna pregunta, si os ha servido para algo, si es interesante, no sé. ¿Lo tenéis todo claro? Pues me alegro un montón. Me alegro muchísimo. Bueno, pues nada, encantado de conoceros. Eh, Creo que nos queda otra videoconferencia. Ya veré a ver qué se me ocurre para contaros en otra que pueda ser de utilidad práctica. Es decir, yo lo que trato, a mí se me dijo en su momento, dice, como si estuviesen en el despacho. Y bueno, pues bueno, igual que estuviesen en el despacho, pues he intentado explicaros un procedimiento. Si tenemos otra videoconferencia, os explicaré otra historia que os pueda servir de utilidad. ¿Eh? Y nada, encantado de conoceros, desearos lo mejor y que tengáis un buen máster. ¿Vale? Muchas gracias. Hasta otro día, encantado. Adiós. Adiós.